Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 6 de mayo de este 2025, querida Yasna. Muy bienvenida, qué bueno que haya sido cortita tu ausencia, como Gracias. Te echamos de menos ayer. Gracias. Echaste de menos estar solo, no fue suficiente. Mi ausencia, digo. No, yo estaba... Debía haber sido más larga. No entendí. Era una broma, no importa. A veces me sale mal la broma. Voy a pedir que después oigo la grabación para ver si la entiendo. Para entenderla. En el intermedio te la explico. Pero mira, vamos a hablar largo sobre la propuesta de la Comisión de Paz y Entendimiento, sí, con una invitada especial. Así que partamos por otros temas de la jornada, si es que te parece. Por supuesto. Porque se presentó la acusación constitucional en contra del delegado Gonzalo Durán. Ayer se sorteó hoy día la comisión revisora, que sí, en realidad es un trámite bien poco importante. Lo mismo. Sí. Juan Fuenzalida de la UDI, Patricio Rosas del Frente Amplio, Gastón von Mullenbrock UDI, Agustín Romero Republicano, Jimena Santón RN. ¿Qué es lo que dice el libelo? Que eran previsibles los desmanes que alteran sustancialmente el orden público y los que generaron previo al partido entre Colo-Colo y... tú me vas a decir... Fortaleza. Que no revocó la autorización ni suspendió el encuentro, que es lo que debió haber hecho, básicamente. O sea, pero la acusación constitucional, tú sabes que, como lo ha explicado el ministro Cordero, el ministro de Seguridad, cuando se trata de delegados presidenciales, las causalidades de una acusación constitucional son súper precisas. Entonces, en este caso se está utilizando la figura de que no protegió la vida y la integridad física de las personas. Claro. Porque él tiene a su cargo como delegado presidencial la vida y la integridad física de las personas. Entonces uno dice, cualquier persona que muere en un acto violento en la región metropolitana o en cualquier otra región, el delegado presidencial debería responder por eso. No, si lo complicado de todo esto... Además, perdona, las dos personas que murieron fueron atropelladas por un furgón de los lanzagases. O sea, por último que le digan que no supervisó el trabajo policial, pero ni tocan el tema que es la parte más grave de este incidente. Dos vidas. Bueno, dos vidas de una joven y un menor, de un niño, por un pésimo procedimiento policial. Claro que los avalanchas estas se hacen en todos los partidos de fútbol. Todos los partidos siempre. No se pueden suspender todos los partidos, por lo tanto habría que reforzar las medidas de seguridad, buena parte de las cuales corresponde a los clubes deportivos. Lo que pasa es que no les importa mucho la presencialidad porque el negocio está en la televisión. Exacto, pero fíjate que ya que nos metimos en el punto, solo dos detallitos más. Otra de las causales que justificarían esta negligencia frente a la vida de estas personas, sin considerar de que en el inicio se habló de que esta avalancha había botado una reja y que esa reja había generado el aplastamiento de las dos personas que lamentablemente murieron, un niño y una muchacha de 18 años. Bueno, la reja nunca se cayó y ya lo sabemos, fue atropellada por una mala acción de este furgón de lanzagases de Carabineros, el llamado Zorrillo. Pero además le dicen, recién a 4 horas antes autorizó al partido. Ese es el procedimiento cuando se trata de partidos Conmebol. Y es que se hace una última revisión, porque normalmente cuando se piden correcciones y se hace una última revisión hasta unas cuantas 4 horas antes de si las correcciones solicitadas de luces, de cámara, se han hecho. Y si esas correcciones están hechas, se firma la autorización. O sea, es el procedimiento habitual, no tiene nada de extraño. Entonces,
Es como, ya sabemos, acusaciones constitucionales. Ahora, lo más burdo de todo esto es que la acusación depende de los diputados demócratas cristianos, que a su vez dependen de un acuerdo electoral para la parlamentaria. Eso habla tan mal de la institucionalidad, tan mal de quienes usan este tipo de resortes institucionales para pactos electorales, que finalmente es para la supervivencia de sus escaños. Entonces, muy, ¿cómo así lo saben grotesco, todos, ¿no? ordinario, en fin. Ya, sigamos con otros temas. Gotitas para pasar la amargura. Porque muy, muy dramático, no se ha volcado, desde un comienzo fue muy dramático la muerte de los tripulantes de la nave Bruma, de los pescadores, embestida por la embarcación Cobra de la empresa Blumar. Sucede que, además de que los peritajes encontraron restos biológicos en el barco imputado, aparecieron también restos óseos en otra pesquera de Coronel, que se cree que pertenecen a por lo menos algunos de los restos de los embestidos, porque fueron encontrados en faenas de pesca, o sea, fueron pescados con una red. Es muy terrible. En todo caso, el abogado de las familias fue súper cauto hoy día. Yo le vi unas declaraciones de que ante esta circunstancia, digamos, de haber encontrado estos restos biológicos en uno y otro lado, él dice, que uno son restos biológicos que pueden ser animales, pero el otro es un hueso humano. Sí. Pero ellos dicen, no vamos a adelantar absolutamente nada hasta no tener el informe definitivo, etcétera, pero evidentemente se ve hacia qué destino va caminando esta cuestión. Y como tú ya lo dijiste, es muy dramático. Muy, muy, muy dramático. Oye, estando en pesca, se veía hoy día parte de la ley de pesca. Fraccionamiento y el tema de las licitaciones. Y ahí está, que es un punto muy importante. Está encontrando resistencia de algunos sectores el hecho de las licitaciones. Por ejemplo, el diputado Bobadilla, que fue el rey del copy-paste, para poner todo lo que Zona Pesca quería en el proyecto de ley, dice que no, porque estas licitaciones contrarían derechos adquiridos por las empresas hasta el año 2032. Y el otro que se opone y manifestó su posición fue el senador Espinosa, socialista. Tiene un comportamiento, digámoslo, comportamiento por lo menos errático en sus actitudes en general. Pero bueno, era el presidente de la Comisión de Pesca del Senado. El presidente de la Comisión de Pesca del Senado. Pero bueno, va a seguir avanzando esta tramitación, que es complejo de explicar. Yo prefiero que algún experto la explique con más claridad. Oye, explicaciones va a tener que seguir dando durante mucho tiempo, probablemente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por el delito de amar a una colega de gabinete con quien no tiene una relación ni de subordinación, ni de dependencia, ni de nada. O sea, lo mejor que le puede pasar a un gabinete es que los ministros se quieran y se cooperen, ¿no? Pero bueno, hay un debate sobre el eventual conflicto de interés entre ambos, pero hay acciones en torno a ese debate y la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, ha solicitado una sesión especial para analizar este asunto de la máxima gravedad mientras sigue en la Contraloría. La UDI fue a la Contraloría. Claro, porque se consideran muy virulentos los ataques del ministro de Hacienda. Saña. Sí, virulento. No, pero las dos cosas dicen que son ataques virulentos y con saña contra una candidata, nuestra candidata. Pero además, perdona, podemos discutir si hay o no hay conflicto de intereses. Eso podría llegar. Pero que el ministro de Hacienda sea virulento. Pero además siempre son preguntas. La candidata Matei dice que el acuerdo Soquimich-Codelco, y le saca la mugre al acuerdo Soquimich-Codelco. Van y le preguntan a Marcel, y Marcel dice
mire, es complicado. Le responde que hay que ser muy, digamos, prudente con esto. Eso lo consideran un ataque con saña. No, es que, mira, la farandularización... Esto es bien frívolo, sí. Sí, no, Frívolo. pero además de frívolo, Yanna, el nivel de farandulización de todos los temas por parte del mundo político es agotador, de verdad. Yo he conversado con distintas personas que son personas interesadas y que cada vez te dicen, sabes que yo ya no quiero saber. O sea, me da vergüenza, me decía un amigo mío, me da vergüenza escuchar los debates o saber de los debates del Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Oye, Felipe, está con nosotros la académica de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, Verónica Figueroa Huencho, porque hoy día se ha conocido finalmente el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento para resolver el conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios. Verónica, un gran gusto estar contigo esta tarde. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al No, contrario, gracias gracias a ti, Verónica. A ver, vamos desmenuzando por parte lo que ya se ha conocido del informe, partiendo por una primera impresión tuya respecto de el nivel de acuerdo que se logró, las reacciones que ha generado y los contenidos en su globalidad, antes de verlos dentro de lo que se pueda ver pormenorizado. Sí, la verdad es que yo creo que varias y varios hemos estado en la tarde en los espacios que hemos tenido tratando, ¿cierto?, de apoderarnos de este informe, poder desmenuzarlo, porque obviamente los alcances son complejos y son diversos también, ¿no? Porque toca distintas temáticas que obviamente van a impactar al pueblo mapuche en particular, ¿cierto? Las 4 regiones que de alguna manera era el mandato que tenía la Comisión de Paz y Entendimiento. Y como muy bien decías tú, Yana, ¿cierto? Hubo allí, bueno, muchas situaciones. Primero, había una aspiración muy legítima de poder llegar a un consenso con el informe, que yo creo que dada la composición de la comisión era compleja. Sin embargo, hubo una mayoría que estuvo por apoyar el informe, por ese consenso, por ese diálogo. Creo que también eso fue, bueno, una señal importante, ¿no? Porque supone dialogar significa siempre ceder. En un diálogo no hay un sujeto que sea el dueño de la razón. Entonces, claramente involucraba ceder muchas cosas. Lo que queda obviamente en el informe también es relevante porque obviamente intenta explicar el por qué se llegó, ¿cierto?, a estas 21 medidas de propuesta. Hoy día el acto en La Moneda fue bien simbólico, diría yo, en el sentido de que claro, hay como distintas formas en las que uno podría mirar esto. Por una parte, bueno, una comisión más, otra forma, ¿cierto?, de abordar esta relación de conflicto que el Estado chileno ha tenido de manera permanente con el pueblo mapuche y que tiene ejes, ¿cierto?, bien complejos como son el tema tierras. Pero por otra parte, creo que quizás un elemento diferenciador en este caso tiene que ver bueno, con la composición y la mirada también de tratar de abordar y dar una solución, y sobre todo, más que hacer diagnósticos, dar una solución a una demanda bueno, trata el informe, ¿cierto? Sobre todo en la parte inicial, que a mí me parece bien interesante, de cualificar y de cuantificar dónde están los nudos que en el fondo uno puede encontrar luego en los distintos articulados del informe. Verónica, hay un sistema de restitución de tierras completamente nuevo, en el acuerdo, digo, en la propuesta, con un fondo para adquirir esas tierras o otro tipo de reparación. Además, se amplía más allá de tierras a la posibilidad de becas de estudio, equipamiento. Se establece una agencia de reparación y un tribunal arbitral. ¿Qué te parecen esos aspectos de la institucionalidad y del tipo de restitución, del criterio para la restitución de tierras, con plazo además mucho más definido, con cotas de tiempo, de cantidad, etcétera? Sí, yo diría que para responder esa pregunta quizás hay que ir un poco a este análisis que hace el informe en su parte inicial de intentar establecer cuáles son los nudos que existen particularmente con las tierras. Si bien hay por supuesto, una demanda que es histórica, una ocupación del territorio ancestral a través de distintos mecanismos institucionales y otros que han sido por la vía de la fuerza,
pero el informe plantea que para poder llegar a la solución que ellos abordan hay tres grandes cuestiones. La primera tiene que ver con los plazos en la entrega de las tierras, ¿cierto? Sí, el informe da cuenta de que desde que se promulga la ley en el año 1993, si seguimos con el mismo mecanismo que está establecido en el Fondo de Tierra, ¿cierto? Y aguas de la ley 19.253, el plazo, ¿cierto? El que se demora actualmente en la tramitación de cada uno de estos casos, el poder, ¿cierto? Solucionar un caso lleva entre 20 y 25 años. Y ellos dicen, esto es bien complejo porque tenemos 700 y fracción de comunidades que hoy día son sujetas de esa restitución o de esa ampliación, como dice la ley actual. Hay más de 1.200 que están esperando que la CONADI les entregue una respuesta y por lo tanto, tomando en consideración eso, la solución podría darse en 162 años más. Por lo tanto, hay un tema de plazos que es insostenible con los mecanismos y la institucionalidad actual. Pero por otra parte, también la ley actual tiene una serie de restricciones respecto del uso de las tierras indígenas. Y las tierras indígenas, lo que establece la ley es que tienen que ser administradas de manera colectiva y por lo tanto no se pueden arrendar, no se pueden subdividir y no se pueden explotar a través de terceros. Entonces hay una restricción en el uso de las tierras por parte de las personas indígenas. Y un tercer elemento que ellos señalan, que también es bien interesante, es que es muy difícil con los mecanismos actuales tratar de establecer quiénes son beneficiarios de tierras indígenas, cuál es la magnitud de esa demanda. Ahora, disculpa, Verónica, las restricciones al uso no eran caprichosas, sino que estaban destinadas a proteger la forma de vida de los pueblos originarios, la vida en comunidad, etcétera. Absolutamente, o sea, había en el diseño, si uno piensa en el espíritu de la ley, ¿cierto? En su formulación, había una aspiración de favorecer esa tenencia colectiva y, por supuesto, no someter, ¿no?, a estas tierras a circunstancias que pudiesen llevar a un impacto que no estuviera definido o enmarcado en el desarrollo de los pueblos indígenas. Pero ahí también el informe dice algo bien interesante y es que dice... tomando esto en consideración, hasta el momento, CONADI, con los mecanismos actuales, ha entregado 230.000 hectáreas, pero estiman, ¿cierto?, que hay una demanda todavía futura de 486.000 hectáreas. Y ahí es donde viene lo que tú dices, ¿cierto? Si nosotros podemos cuantificar que la demanda es de 486.000 y fracción hectáreas, y que por lo tanto, ¿cierto?, si hacemos una proyección de la inversión que debiera hacer el Estado para poder asumir bajo el mecanismo, ¿cierto?, de adquisición de tierras esas hectáreas, estamos hablando de alrededor de estos 4.000 millones de dólares que han estado muy bullados, ¿cierto?, en el último tiempo, pero que hay que ponerlos en contexto, porque uno dice 4.000 millones de dólares y uno puede decir, bueno, ¿es mucho, es poco? Bueno, depende. Depende del tema que estemos hablando, depende de la temporalidad, depende del problema que queremos solucionar. Y es allí donde el informe, ¿cierto?, plantea algo que es bien interesante, que es una forma, ¿cierto?, distinta de comprender cómo se va a entender la restitución de tierras. Y allí, en el punto 10 del informe, habla de dos cosas que son interesantes. Una es la creación de una institucionalidad para devolver tierra. Recordemos que hoy día eso está en manos de la CONADI. La CONADI tiene la gran papa caliente desde su creación, que es solucionar las disputas territoriales en un órgano que carece de atribuciones políticas, en un órgano que tiene un presupuesto muy acotado y con muy poca posibilidad de tramitar las solicitudes, ¿cierto?, que presentan las comunidades. Entonces dicen, bien, creemos más bien para el tema específico de tierras, saquemos de la CONADI este tema y llevémoslos a una agencia de reparación. Es decir, un servicio público que va a tener la tarea principal de administrar el sistema de reparación de tierras, ¿no? Y que va a contar con un mecanismo para adquirir las tierras y, por supuesto, para resolver. Y dado que obviamente la restitución de tierras no es un tema que se resuelva de manera sencilla, se crea esta figura del tribunal arbitral, es decir, un órgano que ellos lo entienden como un órgano autónomo, ¿cierto?, un órgano de la administración del Estado que va a actuar de alguna manera para resolver
cualquier controversia o cualquier conflicto que exista en función de la tierra. Entonces, por una parte, se va a crear una nueva institucionalidad para descomprimir a la CONAVI de una cuestión compleja que es la administración, ¿cierto?, de lo que se denomina reparación. Pero por otra parte, este informe plantea un sistema de financiamiento. Es decir, se requiere, y de acuerdo a esta estimación que yo hacía al inicio, una cantidad de recursos por parte del Estado para financiar esa restitución territorial. Y allí el informe hace una clasificación que hay que mirarla, yo creo, con lupa para identificar bien las particularidades de cómo este fondo de aproximadamente 4.000 millones de dólares se distribuiría, ¿cierto?, en función de problemáticas particulares que tienen las comunidades, ¿no? Comunidades que hoy día ya son sujetas de la aplicabilidad o comunidades que están esperando respuesta de CONAVI, otro que tiene que ver con comunidades que probablemente se puedan constituir, pero que no han hecho reclamación de tierras, y otra figura que es pensar en la posibilidad de que haya comunidades que hoy día podrían, ¿cierto?, en algún minuto hacer alguna reclamación territorial, porque pueden demostrar a través de distintos instrumentos, ¿cierto?, que les pertenecen esas tierras, pero que todavía no podemos saber quiénes son, ¿no? O cuántos. Hay un tema bien interesante que salta de la propuesta y es la cooperación con las forestales, porque ahí siempre ha habido una fuente de tensión. Las tierras no son ilimitadas, son muchas, como tú dices, podrían disminuir dadas las alternativas de reparación que se plantean, pero hay se propone una mesa de trabajo cooperativo entre las forestales y las comunidades. ¿Eso tiene sustento, puede resultar, no se ha hecho antes? A ver, yo creo que las forestales son un nudo crítico en la restitución de tierras, y yo creo que hacer caso omiso de que aquello no es así es imposible. Han existido algunas mesas, ¿cierto?, que se han ido implementando para tratar de identificar cuántas son esas tierras en conflicto, de alguna manera, ¿cierto?, entre las grandes empresas forestales, los grandes holdings de empresas forestales como son Arauco y CMPC. Y siempre ha habido una contradicción, ¿cierto?, o las cifras no cuadran entre lo que dicen las forestales, que serían territorios que se podrían, ¿cierto?, restituir, y aquello que demandan las comunidades. Por lo tanto, es muy importante que este informe consigne el rol que las empresas forestales tienen, parte de una base de que las forestales fueron a la comisión y que manifestaron su voluntad de ser parte de la solución. Y en el sentido de que son parte de la solución y que están dispuestos a revisar, ¿cierto?, cuántos de estas tierras podrían ser reclamadas por las comunidades, es que se establece, bueno, crear una mesa de trabajo específica para revisar, priorizar, ¿cierto?, estas demandas. Y ellos hablan, el informe habla de que en una segunda fase se va a intentar llegar a dar una respuesta, ¿cierto?, que quizás involucre, al menos por lo que señalan ahí, en función de este nuevo marco normativo, ver cómo pueden, ¿cierto?, una vez que se catastran, se identifican las tierras, cómo podría ser esa restitución, cuáles serían los mecanismos para eso, ¿no? Así que sí, a mí me parece que el tema de involucrar a las forestales es clave. Fundamental. Verónica, junto con el tema tierra, el informe también propone algunas medidas que por algunos han sido calificadas de octubristas, digamos, como medidas tan brutales como reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, como declarar que Chile es un país multicultural o pluricultural, mejor dicho. En fin, hay una situación política que lo hace complejo. Es bien extraño ver cómo las oposiciones encaran el proyecto, porque están representadas en esta comisión. Está el abogado Nicolás Figari, que es militante de la UDI, y la UDI le quita el respaldo absoluto al tema. Estaba la senadora Carmen Gloria Aravena, que tuvo que renunciar al Partido Republicano para firmar. En fin, y al final no hay consenso porque una persona, que es el representante de los agricultores, no da el apoyo final. Fíjate que hoy día el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Walker, habla muy bien del informe. Dice que hay que estudiarlo, que hay que leerlo, que hay que verlo, que es un primer paso.
Entonces, no la tiene fácil políticamente este informe, porque además va a necesitar apoyos para que esto se materialice. Se necesitan leyes y esas leyes se van a ver en un Congreso que parece que va por otro camino. Mm. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero es que este informe debe ser sometido a consulta indígena. Por Y supuesto. yo creo que eso es prioritario. O sea, yo creo que la segunda señal que debe dar el gobierno es comenzar ya a preparar el proceso de consulta. Y esa sería una señal también muy importante para las comunidades involucradas porque habría una voluntad real de avanzar e implementar el informe. ¿Cuánto demora una consulta, Verónica? Bueno, es que depende de los temas a tratar y ahí ha habido siempre un reclamo de parte de las comunidades, porque como hoy día existe un decreto, ¿cierto? El decreto Supremo 66 que establece las formas, los mecanismos, los tiempos para la consulta, esos tiempos no responden a las particularidades, los protocolos propios de las comunidades. Entonces, yo creo que más que el tiempo es poner de alguna manera, definir por supuesto, bueno, cuáles van a ser los temas. Hay temas que van a requerir una mayor profundidad, que no se van a resolver en una mañana. O sea, han habido procesos de consulta que han intentado en un par de días resolver cuestiones que requieren las comunidades primero, ¿cierto? Desde sus territorios trasladarse, leer, tener la información a la mano, poder conversarla, dialogarla. Entonces, ese va a ser un tema que yo creo que hay que dedicarle el tiempo que requiera y sin prisas. Pero eso también tiene que ver con lo que ustedes decían también, ¿no? Esto es un pésimo, quizás, ¿no? El timing es complejo. El timing es complejo porque estamos a puertas de un proceso eleccionario, estamos en plenas definiciones de candidaturas, de campañas, de ejes programáticos, y por lo tanto yo diría que aquí el que no haya habido unanimidad no desvaloriza que ha habido o que hubo sectores que se la jugaron. O sea, tú señalabas el caso de Nicolás Figari, de la senadora Aravena, que yo creo que independientemente de lo que sus partidos salieron a decir, fueron muy consecuentes con entender que este acuerdo o el lograr un diálogo va mucho más allá de las políticas partidistas y de las agendas cortoplacistas. Esto requiere una mirada de Estado y creo que ellos fueron capaces de, en un gesto, ¿no? muy de Estado, de comprender su rol y comprender su rol en la historia, porque esto no es un hecho que se da en este gobierno, sino que es un hecho en la historia de la relación del Estado con el pueblo mapuche. Y creo que, bueno, de partidos de extrema derecha no podemos esperar otra cosa. Nunca estuvieron dispuestos al diálogo, permanentemente estuvieron, ¿cierto?, también vapuleando el trabajo de la comisión y de otras agendas relacionadas con los pueblos indígenas. Entonces no es de extrañar, pero sí yo creo que las personas tenemos también un deber ético y tenemos que ser capaces de actuar con altura de miras. Por supuesto que ya criticaban el informe antes de conocerlo, por supuesto que lo van a criticar ahora que ya lo conocen, pero que yo creo que ahí también, y lo decía hoy día el comisionado Adolfo Millabur, él decía, le pedimos a los medios de comunicación que por favor tomen este informe, comuniquen con responsabilidad, le den difusión, requiere también, ¿cierto?, seriedad en la forma en la que se aborda, no podemos abordarlo con liviandad, y creo que ahí también a las universidades, en fin, a las y los académicos también nos corresponde un rol pedagógico probablemente de intentar comprender hacia dónde apunta este informe, ¿no? Y los alcances de este informe. Ahora, una demanda histórica del mundo conservador, por denominarlo así, ha sido la reparación a las víctimas de la violencia, que está muy presente en el informe. Por supuesto. Sí, y yo creo que eso también fue un tema bien clave a propósito de las negociaciones. O sea, hoy día la comisionada Emilia Nullado también y Millabur decían, bueno, obviamente que esta comisión trabajó sabiendo que hay presos políticos mapuches, sabiendo que hay militarización en la zona, sabiendo que hay estados de excepción, ¿cierto?, que se han mantenido de manera permanente y por supuesto que asumen también un rol complejo en ese escenario. Y que haya constado en el informe que se habla de reparación a víctimas mapuche y no mapuche, significa que también se entiende, ¿no?, que la necesidad de una convivencia, ¿no?, en nuevos términos, de mirar un nuevo horizonte de convivencia, porque obviamente para quienes habitan el territorio, sí, han sido décadas, ¿no?, siglos, por supuesto, desde la usurpación en adelante, pero particularmente en las últimas décadas, ¿no?, de vivir una violencia, de grupos, por supuesto, que
que han entendido la autonomía desde una vía a la violencia, pero también grupos de extrema derecha que se han organizado y que también han contribuido a esa violencia, ¿no? Así que yo creo que en buena hora hablar de que este es un tema que hay que seguir conversando, por supuesto. Verónica Figueroa Huencho, académica de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Como siempre, Verónica, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, un abrazo para ambos y bueno, sigamos conversando del informe, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Vámonos a una pausa, 7:31. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Lavín y los invito a escuchar Vuelan las plumas.